Muy buenas a todos, estamos aquí un día más en Jorge Jurista y hoy vengo a explicar la confusión como forma de terminación de las obligaciones, como forma de extinción de las obligaciones. Y bien, cuando vamos al artículo 1156 del Código Civil, vemos ahí, ¿no?, que se nos detallan una serie de formas de extinguir las obligaciones, ¿no? Pues, entre ellas, por ejemplo, pues encontramos el cumplimiento o el pago, ¿no?, el cumplimiento de la obligación, encontramos la condonación de la deuda, la pérdida de la cosa debida, etcétera, etcétera, ¿no? Pero hay una entre ellas que a mi parecer resulta más curiosa, que es el tema de la confusión, ¿no? Porque el resto, las que acabo de decir ahora, por ejemplo, condonación de la deuda, cumplimiento o pago, etcétera, parecen bastante evidentes, digamos, o simplemente al leerla queda bastante más claro cuál será su significado, ¿no? Cuando tú dices, bueno, formas de extinguir las obligaciones, el cumplimiento de la obligación, vale. Queda bastante claro, ¿no?, que será, bueno, cuando yo cumpla una obligación, por ejemplo, tengo que entregar un coche por un contrato de compra-venta, pues si esa es mi obligación y yo cumplo con esta obligación, pues este cumplimiento actuará como forma de extinguir esta obligación, ¿no? Ya no tendré que cumplir una obligación que ya he cumplido. Entonces es como que es bastante evidente. La pérdida de la cosa de vida, lo mismo. Y con la condonación de la deuda, lo mismo. La condonación, la propia palabra puede resultar un poco extraña las primeras veces que la escuchas, pero en general luego no resulta muy complejo de entender el concepto mínimo. No digo que luego eh, pueda dar dificultades a la hora de analizar casos prácticos y tal, pero en principio el concepto se queda bastante claro y todo el mundo lo entiende, ¿no? Pero hay uno que a mi parecer es bastante más curioso, como he ido adelantando, que es el tema de la confusión, ¿no? La confusión entre derechos de acreedor y deudor. ¿Qué significa esto? Porque claro, cuando tú lo lees no queda tan claro. Tú lo ves ahí en el Código Civil y dices, uy, ¿qué es la confusión entre la confusión de derechos de acreedor y deudor? Pues bien, esta confusión básicamente es la situación que se da cuando recae sobre una misma persona, física o jurídica, la situación de acreedor y de deudor sobre una misma prestación. Es decir, básicamente eres acreedor y deudor de ti mismo. Por ejemplo, tienes que dar 1.000 euros, ¿no? Eres deudor de esos 1.000 euros, tienes que cumplir con esa obligación, pero ¿a quién se los tienes que dar? A ti mismo. Eres tú mismo tu propio acreedor también. Entonces, para entender esta situación, ¿no? Decir, bueno, ¿y cuándo se podría dar esta situación en un caso real, ¿no? Un caso en el que tú contraes una deuda contigo mismo. ¿Esto se puede dar en la realidad? Pues sí, para ello voy a dar dos ejemplos. Voy a poner dos ejemplos que yo creo que aclaran bastante la cuestión y que pueden resultar bastante fáciles de entender, digamos. El primer caso. Pongamos que yo le debía 1.000 euros a mi padre, ¿vale? Y este fallece. Y pongamos por caso también que yo soy su único heredero y heredo todo su patrimonio. Todo su patrimonio incluye también este derecho de crédito que él tenía sobre mí. Es decir, él tenía un derecho de crédito valorado en 1.000 euros, ¿no? Por el cual él me podía exigir a mí el pago de 1.000 euros, ¿vale? Entonces, yo le tenía que pagar esos 1.000 euros. Yo era el deudor y él era el acreedor. Pero ahora que yo tengo este derecho, que yo he adquirido este derecho mortis causa, yo tengo este derecho de crédito, pero también sigo siendo el deudor. Por lo tanto, lo que pasaría sería que yo me debería esos 1.000 euros a mí mismo. Es decir, tendría la obligación de pagar 1.000 euros, pero la obligación de pagárselos a quién? A mí mismo, porque yo sería mi acreedor y mi deudor de esa obligación de pagar 1.000 euros. Por lo tanto, aquí, como vemos, esta situación no tendría sentido, ¿no? Porque no tendría sentido mantener una deuda que tengo yo conmigo mismo de 1.000 euros. No tendría sentido, no voy a ir al juzgado a reclamar que no me he pagado yo a mí mismo 1.000 euros, ¿vale? Esto no tendría sentido. Y entonces lo que sucede es eso, que se da esta situación de confusión. ¿Y cuál es el efecto directo de esto? Pues que simplemente se extingue la obligación. Ahora la obligación de pagar 1.000 euros, sin más, ya no existe. Y bien, vamos a pasar con el segundo ejemplo. El segundo ejemplo sería una empresa, vamos a jugar con las mismas cifras, una empresa que le debe 1.000 euros a otra empresa. Y estas empresas deciden juntarse, antes de que se llegue a pagar esta deuda de 1.000 euros, deciden juntarse y se fusionan, ¿no? Y pasan a ser una única persona jurídica, una única empresa concretamente. Entonces ahora, estas que ahora son una única empresa, ¿no? La empresa acreedora por un lado y la empresa deudora se juntan, se fusionan y ahora son una única empresa. Fíjate que esta empresa ahora estaría en la misma situación que el ejemplo de antes, ¿no? Es una empresa que debe 1.000 euros, pero ¿a quién se los debe? A sí mismo. Tiene un derecho de crédito de 1.000 euros y puede exigir que se le paguen 1.000 euros, pero puede exigir que ella misma se pague 1.000 euros, porque ella es la deudora. Por lo tanto, en este caso estaríamos ante el mismo caso. Una empresa, en este caso una persona jurídica, ¿no?, en vez de una persona física, que se debe 1.000 euros a sí misma. Por lo tanto, aquí volveríamos a estar en una situación de confusión de derechos de acreedor y deudor,
y lo que sucedería sería lo mismo, se extingue la obligación, es decir, esta obligación de pagar 1.000 euros simplemente desaparecería, ya no hay esta obligación, ya no existe esta obligación de pagar 1.000 euros, porque, como digo una vez más, no tendría sentido que una empresa tuviera una deuda de 1.000 euros consigo misma, ¿vale? Esto no tendría sentido, como yo creo que queda bastante claro. Y bueno, hasta aquí el vídeo, hasta aquí el tema de la confusión, que quería resaltarlo porque me ha parecido curioso y me parece un tema que, pues eso, que es bastante curioso respecto al resto de formas de extinción y que puede causar algunos problemas de concepto porque conceptualmente a veces lía un poco, ¿no? Sobre todo cuando estás aprendiendo los conceptos de acreedor y deudor, etcétera, que a veces es difícil saber qué es un acreedor, reconocer qué es un derecho de crédito, etcétera, etcétera. Así que bueno, hasta aquí el vídeo y una cosa que sí que no suelo decir, os lo agradecería mucho si comentarais, dierais like, etcétera, porque esto hace que el vídeo, hace que YouTube posicione el vídeo y que entonces pueda llegar la cuenta a más gente. Pero bueno, hasta aquí estaría la cosa, ya no pido más, nos vemos en los siguientes vídeos.